Hola Fabi. Bueno, buenas tardes. Pues no sé si ya se encuentra la doctora con nosotros, la doctora Priscila. Así es, aquí me Ya está encuentro. con nosotros. Bienvenida, Pris. Gracias, muy amable. Hola, pues muy buenas tardes a todos y todas que nos hacen el honor de asistir el día de hoy a este evento que tenemos. Para mí es un verdadero honor darles la más cordial de las bienvenidas al Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río. En este espacio académico que forma parte del ciclo de conferencias Somos Normalistas. Este es un proyecto pensado para fortalecer el diálogo, el pensamiento crítico y la proyección de estas identidades como formadoras de docentes en las necesidades del siglo XXI. Hoy tenemos el gran privilegio de contar con la presencia de una destacada investigadora y docente, cuya trayectoria ha aportado significativamente al análisis y transformación de la educación normal en México y en el contexto nacional como en el contexto internacional. Me quiero referir a la doctora Priscila Zenet Álvarez Clark, a quien le damos una cordial bienvenida al instituto para presentarnos la disertación de la conferencia que lleva el título La educación normal en el siglo XXI, una mirada hacia la internacionalización, el cual es un tema para entender los retos y oportunidades que enfrentamos las escuelas normales en un mundo cada vez más globalizado, más interconectado y con más acercamiento hacia las tecnologías en nuestras tendencias metodológicas. Agradecemos su presencia y pues vamos a presentarla a la doctora Priscila Zenet Álvarez Clark. Ella es doctora en formación de formadores por la Normal Superior de Michoacán, maestra en educación por la Universidad Pedagógica Nacional, es licenciada en docencias del idioma inglés por la Universidad Autónoma de Baja California, docente benemérita en la Escuela Normal de Educadora Rosaura Zapata en la ciudad de Mexicali, Baja California. Es responsable de la coordinación de extensión y difusión y actualmente se encuentra desempeñándose como coordinadora de investigación. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en la tarea de formación de docentes en México. Es miembro del Comité de Diseño Curricular de distintas propuestas formativas en la institución y en el Estado. Pertenece al cuerpo académico EDUCIC y es miembro de la Red de Estudios Internacionales, nacionales e internacionales, como lo es el RELE. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, como lo es la American Educational Research, perdón por mi pronunciación, Association, que es AERA, compartiendo ponencias relacionadas con las líneas de investigación, evaluación y gestión de la educación, internacionalización de la educación normal y educación transfronteriza. Esta conferencia nos invita a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación normal en un mundo globalizado. Abordará la importancia de la internacionalización como estrategia para enriquecer la formación docente, fomentar el intercambio académico y promover competencias que respondan a los retos del siglo XXI. A través de esta mirada y de la mirada de la experiencia de la doctora, se busca fortalecer la identidad del normalismo y al mismo tiempo proyectarlo hacia escenarios educativos de alcance internacional. Pues agradecemos su presencia y pues los invitamos a participar activamente. Al finalizar la intervención de la doctora, abriremos un breve espacio para algunas preguntas y comentarios. Y pues sin más, le doy la cordial bienvenida, doctora, y pues iniciamos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, Gracias a los directivos del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal General Lázaro Cárdenas del Río, docentes, estudiantes que nos acompañan en este espacio virtual. De verdad, es para mí un honor estar aquí y compartir con ustedes una reflexión en torno a este tema que nos ocupa. Y en lo particular, debo decir que me apasiona la internacionalización y la educación normal en estos días. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son estas mm,
necesidades que surgen a partir de las realidades que vivimos en estos días, en los diferentes contextos que existen en México. Bueno, para iniciar, debo decir que a las escuelas normales, permítanme, necesito proyectar mi presentación. Una disculpa. Ya hace tiempo que no estamos en estos espacios virtuales, ¿verdad? Y esto ya no es el común denominador para nosotros los docentes. Muy bien. No sé qué es lo que... a ver, permítanme, ¿eh? Ok. ¿Ven mi presentación? Sí, ya se ve, doctora. Ok. Si transiciono a otra página, ¿se ve? No, no se ve que corra. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, empezamos, damos inicio. Las escuelas normales, como todos ya sabemos, han sido el corazón de la formación docente. Durante un siglo han forjado maestros y maestras comprometidas y comprometidos con la transformación de sus comunidades. Gracias a ellas, gracias a las escuelas normales, la educación pública en nuestro país se ha consolidado como un derecho y como un bien social. Hoy, sin embargo, vivimos tiempos un tanto distintos. El siglo XXI nos exige pensar en nuevos horizontes, pero también repensar nuestras prácticas en el aula. En este sentido, las normales necesitamos abrirnos al mundo debido a que las realidades áulicas actuales no son las mismas de hace unos tiempos, y estoy hablando de no hace mucho tiempo. Sin embargo, al mismo tiempo debemos de fortalecer nuestra identidad. Es decir, abrirnos al mundo sin perdernos como docentes formadores de otros docentes en México. Hoy la misión del docente no es solo transmitir contenidos, sino formar ciudadanos críticos, creativos, capaces de convivir en la diversidad y tener conciencia social. El uso de la tecnología, la enseñanza con metodologías activas y el desarrollo de habilidades socioemocionales son ya parte esencial de la formación. Además, las normales están llamadas a formar docentes investigadores, es decir, maestros que analizan su propia práctica, la cuestionan, innovan y proponen soluciones a problemas, educativos propios de su contexto. En este escenario es donde surge la importancia o la relevancia, de la internacionalización. Ahora, les voy a dejar un segundo o dos para que pensemos en esta palabra, internacionalización. Y si quieren contextualizarla, ¿no? Internacionalización de la educación normal. Para ustedes, ¿qué significa esto? Cuando decimos internacionalización, ¿qué se les viene a la mente? Vamos a hacer un pequeño ejercicio allí en nuestros espacios donde estamos y vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en qué significados le damos a esta palabra. ¿Será un concepto? ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la concebimos? Con este bagaje, ¿verdad? Con estos aprendizajes que tenemos o este bagaje cultural, académico, ¿qué se nos viene a la mente? Muy bien. Ya los dejé pensar.
Ahora reflexionemos, ¿será una oportunidad para visitar otros países? ¿Será una oportunidad para que los directivos puedan escaparse, ¿no?, de las realidades y la cotidianeidad tan ardua en las instituciones normales y poder salir un momentito, un respiro, ¿verdad? ¿Será acaso una oportunidad de ampliar nuestros horizontes como docentes o como estudiantes, ¿verdad? Y conocer otros estudiantes en otros países, practicar otra lengua, o será un descanso a al trabajo que realizamos en las escuelas normales, que muchas veces se vuelve muy estresante, ¿no? Y terminamos por allá en junio, julio con la carga y el estrés hasta el tope, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿será todo esto o esto y otras cuestiones? Para poder aclarar nuestras dudas, vamos a revisar unos conceptos, unas definiciones de unos autores que nos explican qué es la internacionalización de la educación superior. Bueno, por allá en el 2004, Teichler nos dice que es la suma total de los procesos, actividades y políticas mediante los cuales las instituciones de educación superior responden a la globalización. Es decir, la escuela responde a través de la internacionalización a las problemáticas o necesidades globales. Por otra parte, Knight nos dice que la internacionalización es el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, funciones o provisión de la educación. Y esto lo podemos aterrizar directamente a nuestra planeación institucional, ¿verdad? Estos componentes, dice Knight, hay que incluirlos, perdón, a nuestra planeación institucional. Ojo para los directivos. Y Witt, Hunter, Howard y Egron Pollack en 2015 añade a esta definición de Knight un fin, un objetivo. Es decir, ellos dicen que sí es el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito, las funciones y la prestación de la educación superior, pero con el fin de mejorar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el personal y hacer una contribución significativa a la sociedad. Es decir, sí, es incluir estos componentes de la internacionalización a nuestro quehacer institucional, pero con un fin, ¿sí? Esto no es porque sí, esto tiene un fin. Y bueno, es muy interesante porque vamos a ir desmenuzando los componentes de la internacionalización. La internacionalización se expresa en múltiples formas, ¿sí? Se puede visualizar, operar en diferentes maneras. El componente de la movilidad académica y estudiantil, por ejemplo, que permite a los futuros maestros conocer otras culturas y adquirir una visión más amplia, que puedan ellos aplicarlo a su día a día una vez que regresen a sus contextos o a sus instituciones de origen. La incorporación de perspectivas globales en los planes de estudio, por ejemplo,
para que nuestros normalistas o nuestros estudiantes se formen como ciudadanos planetarios, ciudadanos globales, que adquieran estas capacidades o estas habilidades en todo sentido y que puedan transitar a otros contextos y llevar un proceso formativo en estos otros contextos. Pero para eso, bueno, pues sí se necesitan herramientas que más adelante podríamos profundizar al respecto. El aprendizaje de idiomas, que no solo abre puertas, sino que también nos ayuda a valorar nuestra riqueza lingüística, incluyendo las lenguas originarias, no nomás las lenguas internacionales, las lenguas, lo que hegemónicamente se enseña, ¿no? En tanto educación básica como en educación superior, que ya lo sabemos, es el inglés, el francés, alemán, etcétera, ¿no? Sino también tenemos que incluir las lenguas originarias. El componente cultural que permite reconocer y valorar las diferencias entre individuos y respetarnos, ¿sí? No porque tengo a un compañero que viene en su atuendo originario, bueno, pues es muy diferente a mí. No, es igual a mí, ¿verdad? Y lo debo de respetar. Y por supuesto, la participación de redes de investigación y en proyectos de colaboración internacional que fortalecen la producción académica de las normas. Esto es para mí algo, en lo personal lo voy a decir, algo sumamente importante, ese componente de la investigación que la internacionalización nos permite abrirnos a otros panoramas, a otros modos y formas de hacer investigación. Esto es algo valiosísimo y más adelante también lo voy a retomar y voy a profundizar un tantito en ello. Bueno, estos son algunos componentes de la internacionalización que son importantes tomar en cuenta en toda institución de educación superior, no nomás las normales. Las universidades ya tienen amplio camino, ¿sí? Sobre ese tema de todos estos componentes o todas estas formas de operar la internacionalización en las instituciones de educación superior. Sí, ya tienen bastante tiempo. Nosotros las normales estamos, digamos, fortaleciéndonos en ese sentido en algunas de las áreas, en algunos de los componentes de la internacionalización, pero estamos aprendiendo. Sí nos falta. Como escuelas normales nos hace falta y lo vamos a ver más adelante. Bueno, cuando pensamos sobre la internacionalización, pensamos en ir a un contexto, por ejemplo, con la movilidad o con el componente de investigación, repensar, valorar lo que tengo, aprender y aprender con H también, y llegar al aula para mejorar mi quehacer docente. Eso podríamos tener en mente. No quedarnos en el voy, ¿sí? Aprendo, me devuelvo mi contexto y ahí se queda. No, la cuestión es transformar nuestro espacio. ¿Cómo se ve la internacionalización en las escuelas normales? Bueno, pues como ya les decía, a través de estos componentes de la internacionalización que acabo de mencionar, se ve a través de procesos de enseñanza-aprendizaje con enfoque intercultural, por ejemplo. Se ve a través del uso de las lenguas extranjeras en la diversidad de actividades académicas. Se ve a través de la vinculación con instituciones de educación superior internacionales. Y a través de esta vinculación, bueno, se opera atrayendo,
estudiantado y profesorado visitante a nuestra institución, ¿sí? Asimismo, se opera la vinculación a través de la movilidad docente y estudiantil, entre otras formas. Entonces, aquí la cuestión es cómo vemos en el día a día la internacionalización en una escuela normal o en una institución de educación superior. Se ve así. Lo vemos a través de todas estas actividades, ¿no? Procesos de enseñanza y puntuales con enfoque intercultural, y lo vemos en el currículum. Vemos que utilizan la lengua extranjera. En este caso, en el currículum nacional, tenemos ahí planteado el idioma inglés, no nomás utilizado dentro del aula para el curso de inglés, sino que se ve también fuera del aula. Se ve a través de actividades extracurriculares donde permiten al estudiantado y al profesorado también, pues, hacer uso de esta lengua extranjera, no nomás en ese espacio curricular. Ahora, hablando de la vinculación con IES internacionales, es importante aquí los acuerdos de colaboración. Si damos un vistazo, por ejemplo, a nuestro PDI, bueno, ¿cuántos acuerdos de colaboración, tenemos con instituciones de educación superior internacionales? Es muy común tener acuerdos de colaboración con instituciones nacionales, pero internacionales, ahí tendríamos que repensar nuestra planeación, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tantos estudiantes extranjeros tenemos en nuestras aulas? ¿Sí? Que vienen de otros países, que vienen de Brasil, que vienen de Francia, de Estados Unidos, que se insertan en nuestros espacios curriculares, en nuestras instituciones y son parte de la comunidad, tanto docente como estudiantil. Y bueno, la movilidad docente y estudiantil de estas dos, en estos momentos estamos continuando con una investigación aquí en la Escuela Normal a través de el cuerpo académico en el cual participo, precisamente sobre la movilidad docente y estudiantil. Y bueno, pues nos damos cuenta que en la generalidad es más la movilidad estudiantil, se da más, y esto estoy hablando a nivel internacional. Los estudios indican que existe más movilidad estudiantil que docente, ¿verdad? Y es por obvias razones, ¿no? Yo creo que no necesitamos indagar mucho para poder reflexionar sobre estos datos, ¿no? Bueno, hablando del normalismo mexicano y estas exigencias, ¿no? O estas características, más bien dicho, que tiene la internacionalización. Bueno, tenemos 257 escuelas normales públicas en el país. De estas 257 escuelas normales, en estas escuelas se encuentran 12,486 docentes con 114,444 estudiantes. Entonces, si estamos hablando de números, bueno, pues sería muy interesante conocer cuáles son las realidades que se viven en todas las escuelas, en la generalidad, porque sí he sabido de escuelas normales que sí
operan o realizan todas estas actividades. Sin embargo, son muy contadas y las puedo a lo mejor contar con los dedos de una mano y me sobran dedos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje con enfoque intercultural, bueno, pues eso sí se ve. La vinculación con IES internacionales muy poco se ve en el normalismo mexicano. La presencia del estudiantado y profesorado visitantes muy poco se ve, sí se ve, y yo tengo los datos de al menos una escuela normal que tiene vinculación internacional y que recibe tanto estudiantado como profesorado de otras instituciones de educación superior internacionales. Estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Uruguay y bueno, algún otro país por ahí que se me escapa, pero sí, en efecto, sí hay escuelas normales que reciben visitantes académicos de universidades, sobre todo en otros espacios, en otros contextos internacionales. Movilidad docente y estudiantil, bueno, ya lo acabo de decir, es más usual la movilidad estudiantil que la docente. Sin embargo, existen normales donde no hay movilidad docente, no hay programas de movilidad docente, no hay historia de movilidad docente. Sin embargo, sí lo hay de movilidad estudiantil. Y voy a poner el caso de la escuela normal donde yo pertenezco, que es la Benemérita Escuela Normal Rosaura Zapata. Sí tenemos movilidad docente, pero es muy poca. Solo han sido en 65 años de historia 2 casos de movilidad docente y ya hace bastantes años, ¿verdad? Entonces, en este sentido, sí tenemos que revisarnos y repensarnos, ¿no? Como institución de educación superior. El uso de lenguas extranjeras en diversidad de actividades en la norma, como ya lo he dicho, ¿no? Bueno, la internacionalización necesariamente tiene que ver con este intercambio de ideas, esta colaboración, ir a otros contextos internacionales, compartir, porque muchos pensamos o tienen la idea más bien de que voy a aprender porque yo no sé. Sí, esta idea errónea de que para poder yo determinarme a salir a otro contexto, a otra universidad, quiere decir que yo no tengo y esa universidad sí tiene. Y no necesariamente, no es así. Toda normal, toda escuela normal tiene mucho que aportar, toda. ¿Por qué? Porque somos especialistas en la formación de profesorado. Tenemos años en este ámbito, en la docencia, en la didáctica, en las estrategias, en las metodologías. Claro que sí somos especialistas, claro que tenemos mucho que aportar al mundo. Entonces, no quiere decir que pensar en salir a otra universidad o a otra institución de educación superior internacional quiere decir que ellos sí tienen más conocimiento y yo no. Claro que no. Es simplemente voy a compartir de lo que yo tengo. Sí, es un intercambio de conocimientos, un intercambio de ideas. Voy a compartir, pero también voy a aprender. ¿Va? Eh, bueno, quiero compartir también que hay estudios incipientes sobre la internacionalización en el contexto normalista.
Dado que es una línea de investigación del cuerpo académico donde yo pertenezco, bueno, pues nos ocupa y nos preocupa también el saber de que pues no hay mucha información sobre estudios puntuales, estudios científicos sobre este tema en específico, la internacionalización en el contexto normalista, ¿no? Pero estos pocos estudios nos indican, nos dan estos datos, ¿no? Existe eh, evidencia de que, bueno, pues en la parte del currículum, sí se ha operado en las escuelas normales esta conciencia internacional. Se han incluido en los programas de estudio, pues, cursos y contenidos en los cursos donde se incluyen esta conciencia intercultural, esta conciencia con la otredad, otros lenguajes, otros idiomas internacionales, y sí se toman en cuenta algunos aspectos importantes, ¿no? Para que se pueda dar la internacionalización en las escuelas normales. ¿Hay evidencia? Sí, sí lo hay. Tenemos en nuestro currículum estos saberes, sí, sí están en alguna medida. Todavía no hacemos un estudio así puntual en cuanto a las diferentes licenciaturas que se ofertan en el normalismo, pero lo que es educación preescolar y primaria, licenciatura en educación preescolar y primaria, bueno, sí tiene estos conocimientos, ¿no? Desde el currículum ya se encuentra. Visitantes internacionales, esto no hay mucho. Como les digo, solamente 2 escuelas normales del país cuentan con, bueno, en lo que nosotros tenemos de recorrido revisando las escuelas normales en este tema, solo 2 tienen visitantes internacionales y mayormente son estudiantes. Acuerdos de colaboración con instituciones de educación superior internacionales son pocos, hay poca evidencia. Movilidad académica internacional, bueno, pues sí hay. Desde el 2009 está el programa de intercambio de jóvenes maestros, por ejemplo. Después empezaron los programas de becas para docentes miembros de cuerpos directivos de las escuelas normales, programas de Pablo Freire y Jaime Torres Bodet, capacitación del idioma inglés en Canadá, en idioma francés en la Universidad de McGill, etcétera, etcétera. Y han habido otros programas de becas federales, sobre todo, donde, bueno, pues se comienza con esta incursión a la movilidad estudiantil y docente, ¿no? También han habido becas por parte de la federación que no necesariamente, que son para maestros, por ejemplo, de idiomas, en este caso de inglés. Entonces, sí hay. Y aparte, ya tenemos con esta cuestión de la flexibilidad, podemos realizar programas de becas al interior de nuestras instituciones formadoras de docentes. Entonces, en este sentido, creo que vamos bien, pero sí nos hace falta aterrizar en nuestras normales programas de becas, programas de becas institucionales. También las lenguas extranjeras, el componente del lenguaje se ve a través de las lenguas extranjeras en las normales, a través del currículum, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos desde el 2012 que empezó el currículum con el inglés como parte
la malla curricular, bueno, pues ya vamos mejorando en este sentido para poder transitar a otros espacios internacionales y operar la internacionalización a través de diferentes componentes. Bueno, aquí voy a tener, quisiera compartirles un video, sin embargo, no sé si voy a tener problemas técnicos, pero voy a hacer todo lo posible para que puedan visualizar. Y aquí me ocupa las realidades de estos muchos Méxicos, las realidades actuales en este México tan diverso, tan diferente, en diferentes contextos. La verdad, yo que estoy aquí en el norte del país, bueno, vivo una realidad tan distinta al México que se vive, por ejemplo, al interior, ¿no? Cuando viajamos a otras ciudades, por ejemplo, Guanajuato, Ciudad de México, Zacatecas, vemos la vida diferente, vemos los contextos diferentes y en este sentido yo les quiero compartir, por esto ha sido como una pasión para mí este tema de la internacionalización, porque he vivido estos momentos en los cuales estamos en el aula con niños que no saben español y no necesariamente porque vienen con lenguas originarias, sino porque vienen de contextos muy diversos. Mexicali es una ciudad fronteriza, la cual, bueno, pues colindamos con el estado de California. Por lo tanto, llegan migrantes de muchos países. Por lo tanto, vienen las familias, se insertan, migran a estos contextos, se insertan los niños a las escuelas mexicalenses y la sorpresa es de que no saben español. ¿Cuál es la lengua que sí podrían comprender? Bueno, pues el inglés, el medio de comunicación en este sentido, cuando llegan los niños de otros contextos que no hablan español, pues el medio de comunicación es el inglés en este sentido. Entonces, algunos estudios que hemos emprendido aquí por parte de estudiantes, del estudiantado y también de los diferentes cuerpos académicos, nos hemos dado la tarea de revisar cuáles son las situaciones que se viven, ¿no? En las aulas con estos niños que vienen de otros contextos. Entonces, aquí les voy a presentar un pequeño fragmento de una entrevista. Espero que se pueda escuchar. Pues su cultura es como muy estricta, o sea, Quiero asistencia, no sé si está la asistencia. Ah, ok. Quiero saber si se ve el video. Sí, sí se ve, doctora. Se ve y se escucha, Pris. Perfecto. Voy a presentar este fragmento es una entrevista de bueno, ya no sé cómo. o sea, cuando llaman niños chicos era más notorio, ¿no? Pues su cultura es como muy estricta, o sea, los papás. Perdón, es que no puedo hacer grande la pantalla. Ay, Dios. Muy bien. Muy bien. Esta es una entrevista a una docente de un jardín de niños aquí en la ciudad de Mexicali, donde nos platica que hubo un tiempo donde recibió muchos niños de familias foráneas, migrantes. Entonces, quiero que nada más escuchen una porción para poder continuar con la presentación. Llama la atención, entonces, a veces esas pautas de cómo se comportan ellos y cómo son así, como que
no compaginaron a veces tanto con los otros niños. Pero eso la verdad es que se va quitando así como que con el tiempo. Los niños son niños al final de cuentas y no, como que no le prestan mucha atención a eso. Y esta parte de la cultura, en lugar de que ya sea una situación problemática, ya es más rico, ¿no? Ya es más enriquecedor tener estas diferencias, pues ya se complementan, pues de muchas maneras, ¿no? Para empezar, hemos tenido que hacer ajustes razonables desde que tenemos niños de la China y niños haitianos, ¿no? Los haitianos son como muy, hablan con todo el mundo, participan en exceso, que bueno, también participaban. Muy bien. Espero que hayan captado ahí lo importante de esta entrevista. Muy bien. Entonces, hablaba nuestra docente entrevistada de que recibió niños haitianos, niños chinos. En ese momento, los niños haitianos se comunicaban a través del idioma inglés y los niños chinos, pues su idioma, ¿no? Que era mandarín. Pero finalmente pudo hacer ella conexión a través de las artes, ¿no? Con los niños, ¿no? Poderse comunicar a través de las artes con los niños y poco a poco ir pues aprendiendo formas de comunicarse con ellos. Entonces, en este sentido, como les hablaba de muchos Méxicos, bueno, nosotros como docentes tenemos el reto que antes no teníamos. Es importante comentarlo porque no recuerdo de algún momento en el cual tuviéramos tanta migración en el estado y también en esta ciudad, donde, bueno, pues se vuelve un reto el ser docente. Se vuelve cada vez un reto más grande poder estar frente a esos niños que no conocen el idioma en el cual están conviviendo con los otros niños, ¿verdad? Entonces tenemos que entender y comprender, respetar la otra edad. Bueno, ¿qué necesito yo como docente? ¿Qué necesito aprender, comprender, replantearme para poder estar frente a un niño que no conoce mi idioma? ¿Verdad? Y eso es una área. Entonces, en este sentido, pues cabe mencionar que la internacionalización es importantísima, es mucho más relevante, quiero decir, que en otros tiempos, en el normalismo mexicano. Y en este sentido, bueno, pues revisando los planes de estudios para la formación de maestros y maestras de educación básica en el plan 2022, ahí tenemos la movilidad como componente importante. Los planes de estudios plantea como requisito imprescindible para la formación profesional la adquisición de nuevos lenguajes y el entendimiento de otras culturas. La movilidad académica busca mejorar las experiencias de formación para atender una realidad cada vez más compleja. Y vaya a decirlo, sí lo es cada vez más compleja. Yo también he sido docente en el nivel preescolar y he tenido también niños migrantes que difícilmente se pueden comunicar en el idioma español y bueno, pues obviamente prefieren comunicarse a través del idioma inglés, ¿no? Pues son niños que también sufren una situación que tiene que ver con estas realidades internacionales, que es la deportación en el país vecino de familias enteras, deportación masiva de familias enteras que vienen acá a quedarse o a caer en la franja fronteriza. Y en este sentido, bueno, pues nos hace cada vez más reflexivos en cuanto a las necesidades que se viven en las aulas, tanto preescolares como en educación superior, puesto que también tuve un estudiante en la escuela normal que venía deportado con muy poco y muy deficiente español, a tal grado que, eh, pues, en la escuela normal sí hubo un problema, ¿no? En cuestión de ahora cómo pedirle los trabajos, cómo pedirle que haga un ensayo si no sabe español.
si apenas se puede defender, si apenas puede darse a entender en el idioma español. Entonces son realidades que vivimos en estos muchos Méxicos y nos hacen plantearnos muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, nosotros como escuela normal, ¿cómo comenzar? ¿Cómo avanzar? ¿Sí? Tenemos varias opciones, ¿sí? Tenemos las áreas sustantivas de las instituciones de educación superior para poder operar la internacionalización. A través de la investigación, de la docencia, de la extensión y difusión es donde podríamos comenzar y poder avanzar. Ahora, hablando de vinculación internacional, de cómo avanzar y cómo operar la internacionalización, bueno, pues voy a mostrar los ejemplos que he vivido desde mi realidad institucional y lo que vivo día a día, ¿no? Porque, bueno, pues hay que predicar con el ejemplo. Entonces, en este sentido, les comparto de que la escuela normal, la BENERS, ha realizado vinculación internacional con la Universidad de San Diego, la San Diego State University, así como la UC de San Diego, la Universidad de California en San Diego, y otras escuelas normales de aquí de la región, Cali Baja, es decir, California y Baja California. ¿Cuál es la preocupación que nos ocupa? La cuestión aquí fue precisamente los niños que compartimos. Nosotros, Estados Unidos y México, compartimos muchas vertientes o muchas problemáticas que en este sentido, en el campo educativo, tiene que ver con los niños que van y vienen. Se insertan aquí en México en las escuelas de educación básica, pero tienen que regresar porque papá y mamá ya se regresaron, ¿sí? O tienen que volver a México con la tía, con el tío, y tienen que vivir estas situaciones de movilidad, porque muchos de ellos, cabe decir, que sí cuentan con la binacionalidad, es decir, son de nacionalidad estadounidense y mexicana. Entonces, en este sentido, estos niños van y vienen, sin embargo, sus papás no. Entonces, este fue el pretexto que nos ocupó en este sentido con esta vinculación internacional, en la cual, bueno, pues tuve el honor de participar en diferentes congresos internacionales, realizando, bueno, pues estos estudios que están de verdad muy interesantes y que, bueno, nos siguen ocupando, ¿no? En el currículum, es fácil decirlo, simplemente la cuestión es cómo ser más intencionales o más bien cómo ser intencionales, porque a lo mejor lo damos todo por sentado, ¿verdad? Entonces, en el currículum tenemos en la malla nacional, en el trayecto de lengua, lenguajes y tecnologías digitales en las escuelas normales, pues el lenguaje del idioma inglés, ¿sí? Perdón, Baja California, en la parte de flexibilidad curricular, en la fase de profundización, aparte de incrementar los cursos del idioma inglés, también nosotros fuimos intencionales y en el trayecto, en otro trayecto incluimos otros cursos que tienen que ver con la migración, con la educación transfronteriza, interseccionalidad, las niñas, niños y adolescentes en contextos de vulnerabilidad y movilidad, es decir, que van y vienen, migración y educación. Bueno, pues son espacios curriculares que nos hacen reflexionar y no nomás reflexionar, sino ocuparnos de estas realidades que vivimos en el estado de Baja California, porque cabe mencionar que, bueno, pues esto es lo que hemos vivido aquí en Mexicali, pero es la realidad que vivimos en todo el estado, ¿sí? Y bueno, pues desde el currículum ya está, nada más hay que dar otra mirada.
No sé cuánto tiempo tengo, o si ya me pasé. Vamos bien, doctora. Ah, ok, muy bien. Sobre el lenguaje, el uso de la lengua extranjera en la diversidad de las actividades académicas, esa es otra mirada que tenemos que darle a nuestra cotidianidad institucional, dado a que pues no operamos, no le permitimos al estudiantado y al profesorado más práctica de este idioma o de estos idiomas o lenguajes que adquieren a través de los espacios curriculares de nuestros programas de estudio. Y como ejemplo voy a tomar esta actividad que realizamos en el cierre pasado, del ciclo pasado, donde se socializaron en el idioma inglés los resultados de proyectos de mejora implementados en jardines de niños entre dos normales de México. En este caso fue la normal de Guadalajara, normal superior de Guadalajara, y la Benemérita Escuela Normal Rosario Zapata. Entonces, a través de un Zoom, compartieron todas sus experiencias de sus proyectos de mejora, todo en el idioma inglés, desde el inicio al fin, la presentación, el cierre, la conclusión, todo a través del idioma inglés. Y me decían aquí algunas colegas, bueno, pero si esto es la práctica que vivieron las estudiantes, la vivieron en el idioma en español, ¿no? Pero la cuestión es tomar este reto de que en lugar de que sea esta socialización, ¿no? En la lengua materna, bueno, pues vamos haciéndolo en este otro idioma que estamos aprendiendo. Y la verdad fue una actividad muy enriquecedora, tanto para los estudiantes como los académicos que estuvimos involucrados, y nos dimos cuenta de que es más el miedo, compañeros y compañeras, es más el miedo de utilizar estos otros idiomas, estas otras lenguas, este, que lo que realmente pueden, ¿sí? Nos dimos cuenta que los estudiantes pueden mucho más de lo que piensan que pueden hacer. Y bueno, pues la movilidad, ¿cómo operar la movilidad? Bueno, pues ya lo hemos vivido con programas de movilidad internacional desde la federación a través de la instancia en la de GESUM y la coordinación de becas. Sin embargo, queda pendiente en muchas instituciones formadoras de docentes desde nuestra institución implementar programas de movilidad e incluir en nuestro PDI, en nuestro EDINEN, todos estos aspectos y realizar un programa de becas institucional. No esperarnos a que la beca federal salga, ¿sí? No esperarnos a que haya una propuesta, una convocatoria federal para entonces sí, bueno, pues vamos a participar en movilidad internacional. No se puede, no es suficiente, vaya. Tenemos que proponer o establecer desde nuestras instituciones, pues programas de becas que permitan tanto a docentes como estudiantes participar en estos espacios internacionales. Y bueno, ya a modo de cierre, quiero compartirles que, bueno, el futuro de la educación normal dependerá de su capacidad para unir lo local con lo global. Sí, ya no son las mismas realidades que vivimos en nuestro México, ahora son otras. Tenemos que hacer esta conexión de lo local o lo local, como dicen unos autores, ¿verdad? Para dialogar con el mundo sin dejar de responder a las necesidades de nuestra comunidad. La internacionalización no es una moda y tampoco es una amenaza, sino una oportunidad para enriquecer la formación docente y con ello contribuir a una sociedad más justa, equitativa y globalmente conectada. Porque al final un maestro preparado para el siglo XXI es aquel que sabe mirar más allá de sus fronteras, pero que nunca olvida el rostro de una niña y un niño que tiene frente a él en el aula. Entonces, pues
Por mi parte, ha sido todo. Muchísimas gracias por permitirme este espacio y compartir de lo mucho que hemos hecho y que hemos vivido en esta frontera, en esta escuela, en esta institución, pero también a nivel personal, ¿no? En nuestros espacios, en mi espacio laboral, ¿no? Desde las aulas, trabajando con los niños y niñas, y todos los retos que hemos vivido a partir de las realidades que se viven en el mundo, en las otras, en los países vecinos, ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias. Les dejo les devuelvo la palabra para que continúe. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante estos temas que nos planteas como propuestas para volver a pensar lo que nos toca hacer como docentes desde la formación inicial. Y comparto contigo la idea de que nos estamos quedando atrás en estas necesidades, esta interculturalidad que nos exige planes y programas en educación básica va más allá. Sí, y a lo mejor no hemos tomado mucha seriedad en este proceso, pero estas diferentes culturas nos implica a nosotros como docentes actualizarnos, mejorar las prácticas para que la escuela vuelva a tener un sentido de adaptación y de realización personal como seres humanos, porque al final del día esa es nuestra materia, son nuestros estudiantes con sus diversidades. Pues muchísimas gracias, muy interesante, doctora, y iniciaríamos un espacio para preguntas. No sé, alguien de de la gente que está escuchando esta plática que quisiera compartirnos algo, pues ustedes dicen. Sí, jóvenes, compañeros, no sé si pudieran levantar la mano para las participaciones. Salvador. Pues primero agradecerte, Priscila, un abrazo, una alegría escucharte y que nos hayas compartido estas ideas. Yo creo que es muy, muy importante esto que tú manejas de la interculturalidad crítica, en donde tenemos que buscar siempre enriquecernos con el manejo de una segunda lengua. Y yo creo que no nada más una segunda lengua, ¿no? Sino realmente poder tener un enfoque plurilingüe que nos permita poder interactuar y poder ser artífices de las realidades que podemos construir juntos con los que son diferentes a nosotros. Muy agradecido, Priscila, un placer escucharte, que nos hayas compartido todo esto y pues te mando un afectuoso abrazo hasta Mexicali. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y igualmente, gusto en saludarle, gusto en verle aquí en este espacio. No veo más manitas levantadas. Creo que Hiber quiere. Doctora Priscila, gracias, gracias, un placer, gracias por ayudarnos en este ciclo de conferencias. Yo quiero preguntar, ¿en qué momento se dieron cuenta que tenían que atender el tipo de situaciones que se estaban presentando? Porque hay lugares como la frontera que obviamente por los movimientos políticos que se han dado, las situaciones de alguna manera iban a alterar el contexto, pero está sucediendo en todas las comunidades. Hay personas que van de paso por la laguna y se están quedando en la laguna y también deberán ser incluidos en la educación. Y, y probablemente a este punto a nosotros se nos hace, bueno, están en la frontera, para ellos es obvio que va a suceder y que llegó algún momento en que tuvieron que reaccionar, responder a las necesidades y a veces en ese responder hasta empezamos un poquito tarde. Entonces nosotros debemos de estarnos preparando para algo que ya está, que tristemente no atendimos en el momento oportuno, que ahora tendremos que atender. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? ¿Qué tan rápido pescaron la onda de lo que iba a suceder? ¿Qué tan difícil fue convencer a los maestros y alumnos de hacer arreglos? Cuéntanos un poquito más de tu experiencia, por favor. Sí, muy buena pregunta, doctor Ever.
Efectivamente, bueno, a nivel personal yo me di cuenta de esta situación porque yo personalmente la vivo, ¿sí? Con mis familiares y yo personalmente la viví, de ir y venir, ir y regresarme a México porque no tenía la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ya al momento de estar aquí yo como docente en la escuela normal, y bueno, había dejado de lado ese tema hasta que me topo con un estudiante que fue deportado precisamente, no, bueno, él no, pero su familia fue deportada, él fue nacido en Estados Unidos, y luego me llega otro. Y luego me llega otro. Gracias a Dios, dos de ellos, sí se comunicaban en español, pero uno de ellos se le dificultaba y fue una situación socioemocional muy fuerte que tuvo que vivir ese niño a tan corta edad, un niño de preescolar. En ese momento, bueno, pues esa experiencia se quedó así como que en el estante, ¿no? La dejé y la recordaba. Sin embargo, posteriormente, debo decir algo. La situación aquí con la vinculación con las escuelas en Estados Unidos llegó de allá para acá primero, ¿sí? Yo aquí, nosotros no la buscamos, ellos nos buscaron. Sí, porque allá se dieron cuenta de esta situación de que, bueno, pues teníamos estos niños que que le llamamos niños que compartimos, ¿no? Que van y vienen. Entonces se preocuparon y se ocuparon y en este sentido, bueno, pues nos buscaron. Entonces, fue donde se dio por primera vez la colaboración y la vinculación con las dos universidades, perdón, en el estado de California y las normales en el estado de Baja California. Y empezamos con este tema ya muy sistemáticamente y puntualmente, pues realizando estudios, ¿no? Y compartiendo también. Pero fue hasta entonces, vaya, en la escuela normal, debo decirlo, no fuimos los primeros en atacar o en revisar esta problemática o atender esta problemática. Y curiosamente, porque aquí en las escuelas normales vivimos tantas situaciones con nuestras practicantes allá en los jardines que vienen y nos dicen, maestra, tengo un niño que no sabe hablar español, que no me puedo comunicar, como esta docente, ¿no? Ella no era practicante, era docente, pero sí, sí vivimos estas situaciones y más ahorita porque han habido olas, digamos, de cambios sociopolíticos o cambios políticos en el país vecino y en otros contextos como Haití, ¿no? Hubo un momento, ahorita no, pero hubo un momento donde se llegaron muchas familias haitianas con muchos niños haitianos. Entonces, ha habido momentos. En este momento histórico, le puedo decir que estamos un poquito como descansando porque no ha habido tanta movimiento en cuanto a niños migrantes en las escuelas de educación básica, pero básicamente eso fue lo que nos movió, ¿no? Ver las realidades y pues la búsqueda de nuestros compañeros en el estado de California en solucionar y ver cómo podemos solucionar desde las escuelas normales y desde las universidades allá en Estados Unidos. Doctora, muy interesante porque nosotros asistimos a CONICEN hace, ay, pues cuando estuvo en el estado y la verdad era impresionante, le comentaba yo al doctor Rodarte que era impresionante la cantidad de inmigrantes de otros países que incluso tenían esta necesidad de adaptarse a las necesidades. Y bueno, la resiliencia que tuvieron ustedes dentro de su práctica educativa también fue interesante, cómo lo llevaron a cabo en este
pues dar respuesta, como dice usted, sobre la marcha, se van dando estas respuestas a las necesidades que se vienen presentando y al final del día eso es la práctica educativa, empezar a ver desde la realidad que se me presenta, cómo darle esta solución. Y yo creo que inyectarle eso a nuestros estudiantes que van a salir a una realidad compleja, que tiene estos cambios. Si bien ahorita nosotros estamos viviendo este cambio de transición en el gobierno del país vecino, Ujú. pues sí es importante considerar esta realidad y no alejar la formación de docentes, pues que nuestros alumnos van a tener que abordar, porque no sabemos ni, nosotros formamos maestros en las normales, pero el lugar en donde van a terminar, y lo veíamos desde las participaciones de los compañeros el día lunes y el día martes, que la extensión de lo que hacemos en las normales, pues tiene muchas implicaciones. No se queda en una región, sino que va más allá y hacia dónde va lo que hacemos en las normales, no tiene un límite o no tiene hasta aquí van a llegar mis alumnos. No, hombre, ellos le buscan un poco más. Yo creo que esta invitación es, es repensar lo que estamos haciendo. Doctora, pues agradecer profundamente esta valiosa reflexión que hace desde su experiencia y bueno, abrirnos estos caminos hacia la internacionalización de la educación, de todo lo que implica el siglo XXI. Esta mirada crítica y propositiva, pues le decía yo, nos invita a repensar las prácticas formativas que estamos llevando a cabo, generar estos vínculos institucionales y esta proyección pedagógica en un contexto que exige apertura, ¿sí? Esta colaboración global y sobre todo este compromiso a la transformación educativa desde lo local, lo internacional, con estos componentes que usted nos presentaba. Considerar la cultura, considerar la globalidad, considerar la investigación para transformar la práctica educativa. Pues agradecerle infinitamente y hay mucho que hacer y mucho que platicar y espero no sea la última vez que nos acompaña con esta reflexión y pues con su experiencia, que es lo más importante para nosotros. Infinitas gracias, doctora. Muchísimas gracias. De verdad para mí es un honor poder compartir este tema o estos temas que me apasionan. De verdad es una necesidad muy sentida esta cuestión de visualizar la internacionalización y la trascendencia, sobre todo, ¿no? De nuestro actuar en el aula, qué tanto trasciende. Exactamente. Qué otros contextos, perdón, trastocan esto que realizamos aquí con las y los estudiantes en nuestras aulas en las normales? Exactamente. Compañera doctora Dora. Me da mucha risa cuando me dicen doctoradora. Pero sí, ¿verdad? Pris, muchas gracias. Tu tema tan interesante, tan profundo, pero ha sido conmovedor para mí. Ha significado cómo has abordado la internacionalización de nuestra profesión y de nuestras escuelas normales como un espejo. A veces uno tiene una idea de sí mismo, a veces nuestros estudiantes creo que tienen una visión de sí mismos muy escasa, muy reducida, de qué es un maestro, de qué es un docente. Y en la mirada de tu conferencia el día de hoy yo la veo como un espejo, te digo, como a veces no sabe uno si hoy, por ejemplo, traía un poco yo de labial afuera de la boca y ya llega mi hijo y me dice, mamá, te pintaste mal. Y dije, ay, si me hubiera visto en un espejo, ¿verdad? Hubiera visto mi realidad, pero di clases así. Entonces, creo que hay que vernos en ese espejo de la labor docente tan loable, de la internacionalización, de lo que un docente en formación normalista es capaz de hacer y de llegar a hacer y de impactar no solamente en su contexto primario, en su comunidad, sino en otro país. Hemos tenido oportunidades de que nos compartas tu experiencia
con Estados Unidos y tú dices, resultan talentosísimos los jóvenes mexicanos, ¿no? Son reconocidos allá, nos has dicho, por su creatividad, por la facilidad que tienen para resolver problemas. Entonces, te agradezco esta oportunidad para todos los estudiantes que te han escuchado el día de hoy, porque yo estoy seguro que se han visto en ese espejo donde están bien peinados, donde están bien guapos, donde tienen esas capacidades de cambiar sus realidades, empezando en la realidad que tenemos aquí en La Laguna. Te aprecio, te admiro, te quiero y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias. Es recíproco. Pues bueno, agradecemos la participación, doctora, y pues también agradecemos a todas y todos ustedes que nos han acompañado en esta participación por su atención y por seguir construyendo este espacio de diálogo y de aprendizaje, porque es al final del día. Les recordamos que esta conferencia pues forma parte de este ciclo de conferencias, somos normalistas, y los invitamos a estar presentes en las próximas sesiones donde continuaremos profundizando en temas para la formación docente. Y pues en nombre del Instituto de Estudios Superiores de Educación Normal, General Lázaro Cárdenas del Río, les damos las gracias, les deseamos un excelente día y les pedimos que nos sigan acompañando en la siguiente conferencia titulada Aprender por Error, a cargo del doctor Giver Erasmo Licona Rivera. Y pues yo me despido y agradezco mucho el espacio. Gracias, compañeros. Vamos a mantener el espacio abierto, pero quien guste tomar un receso y acompañarnos 5:30, aquí seguimos. Fabi, mil gracias por acompañarnos. A ustedes, muchachos, gracias. Aquí sigo.